Vamos a esta recta final, que bueno, como siempre exige un poquito de esfuerzo, nada más que un poquito de chispa, para volver a arrancar los motores, que están ya un poco gastados, ¿no? Bueno, ya estamos viendo, la jornada está siendo extraordinaria, estamos todos más que satisfechos y vamos a iniciar este experimento literario, ¿vale? Como venimos haciendo a lo largo de este fin de semana, ¿no? Haciendo cosas diferentes, cosas que tengan unas raíces clavadas en el territorio que pisamos, ¿no? Y desde muchas visiones, desde muchos puntos de vista y desde muchas capacidades artísticas, ¿no? Que es lo que hemos venido a hacer aquí. Entonces vamos a hacer un paseo similar al que hicimos ayer, ¿vale? Porque en esos espacios es donde encontramos la inspiración para los relatos que vamos a escuchar a lo largo de este rato de la mañana. No tengo tiempo de perder el tiempo. Perdiendo el tiempo. En el frío invierno de 1347, en la iglesia de San Juan Bautista, una monja caminaba incansable por los pasillos de piedra. Su nombre era Sor Isabel y tenía una manía muy particular, la de repetir sin cesar la frase: no tengo tiempo de perder el tiempo perdiendo el tiempo. Nadie sabía si se trataba de un rezo o de una maldición. El resto de hermanas la miraban con inquietud. No era como las demás. Se decía que había llegado al convento huyendo de algo, pero nadie sabía de qué. Nunca descansaba, al menos no como las demás. Una noche de tormenta, la madre abadesa la encontró escribiendo en un pergamino y le preguntó: hermana Isabel, ¿por qué nunca descansa? Porque el tiempo me persigue y antes de que me alcance quiero vivir esta libertad, respondió Isabel, sin levantar su mirada. La abadesa frunció el ceño y decidió no insistir. En primavera, un caballero de oscura armadura llegó al monasterio preguntando por Sor Isabel. Decía ser un noble de Valladolid y aseguró que ella no era una simple monja, sino una dama de alta cuna que había huido de un matrimonio forzado. La abadesa, conmocionada, no sabía qué hacer. Finalmente hizo que la llamaran. Al ver al caballero, Sor Isabel palideció. «No tengo tiempo de perder el tiempo perdiendo el tiempo», susurró una vez más. Sin dudarlo, corrió hacia la capilla mayor. Un resplandor inundó la iglesia. Y cuando se disipó, la monja había desaparecido. Solo quedó el eco de su frase entre las antiguas piedras. Desde aquel día, los habitantes de Berzocana cuentan que cuando el viento sopla entre los muros de la iglesia se puede oír un susurro que dice: Dime, mi querido Fulgencio, ¿nos quedará mucho tiempo aquí? Siento frío en mis huesos y me apetece salir, que por mucho que esté muerta, tengo que hacer por ahí. Hermanita Florentina, no es nuestra misión la queja. Pase el tiempo que pase, yo sé que el Señor no nos deja que pusilánimes lloremos debajo de aquesta reja. Lo sé, mas pasado tantos siglos, no lo puedo remediar, y aunque no esté permitido, siento mi mente vagar, y me entra un deseo constante de salir y poder ayudar. Vivimos en los 500, nuestra muerte en Sevilla fue, y San Juan Bautista de Palma nos acogió por nuestra fe, en un panteón más grande de lo que nunca soñé. Mas ni muerto descansa uno, venga a viajar aquí y allá, aunque gracias a aquellos monjes nos pudimos salvar, y estas altas montañas de los musulmanes nos librarán. Berzocana se llama el pueblo, en los montes de Toledo, y aquí los dos juntitos nos quedamos de momento, aunque si puedo elegir, que no pase mucho tiempo. 1223, buena fecha para salir. Oigo una yunta de bueyes, señor, que estamos aquí. Y ayudado por el Dios mío, el campesino tropezó justo ahí. Cuánto trajín con los huesos, que los quiere Guadalupe, pues tras tantos siglos guardados ya no queremos más tute. Así que a partir de ahora, que nos dejen, y ya, a los milagros y al disfrute. Y milagro viene, milagro va,
a la gente de Berzocana no la queremos dejar. Y en la iglesia de San Juan Bautista ya nos vamos a quedar. Y colorín colorado, igualito que empezó, las reliquias de unos santos este pueblo conservó. Y qué fortuna al canto la que a Berzocana llegó. Raquel, has sacado hasta el sol. Yo soy de un pueblo de Zaragoza, ¿vale? Que imagino que en la época de mis abuelos la vida aquí y la vida allí sería más o menos parecida. Entonces, todo está basado en hechos reales, de cosas que me han contado, salvo alguna cosa, ¿vale? O alguna que no es real. Los primeros rayos de sol iluminaban las cumbres de la Sierra de las Villuercas. Enclavado en el paisaje, el pueblo de Berzocana hacía ya rato que había roto el silencio de la noche. Hacía ya un buen rato que había cantado el primer gallo, que se habían despertado Manuel y María y que la luz de los candiles desafiaba la oscuridad del interior de las casas. Manuel ya había encendido el hogar y andaba aviando las mulas. María ya había vuelto del corral de recoger la primera puesta y trajinaba en la cocina batiendo unos huevos mientras en la lumbre se iba haciendo el café de puchero. Aún no había tocado el sol los tejados de las casas cuando el olor a café comenzó a esparcirse de la cocina hacia el pasillo y a impregnar con su aroma cada una de las estancias del hogar. Vicente y Lorenzo, sobresaltados por la voz de su padre, saltaron de la cama de un brinco, se enfundaron la ropa de faena y acudieron a ayudar al padre a preparar los aparejos del campo. Adoración y Josefa hicieron lo propio, acudiendo en compañía de su madre. Una vez roto el ayuno y con la fiambrera en las alforjas para echar más tarde un bocado, Manuel y sus hijos marcharían al campo. Al pasar por el horno, como cada mañana, como si de un reloj de precisión se tratase, se encontraban con Felipe, que se disponía a colocar sobre el mostrador el pan recién hecho y las magdalenas recién horneadas. «Buenos días, Felipe». «Buenos días, Manuel». «Buenos días, muchachos», contestaba aquel, como siempre, depositando en las alforjas de estos un pan recién hecho. Adoración era la menor, pero tenía la energía y la fortaleza de su madre. No había tarea que no hiciera con agrado, por muy pesada que fuera. En cambio, Josefa se echaba a la calle a la menor ocasión. A por pan al horno, a por fruta al mercado, a llevarle a la vecina un caldo de gallina, que era lo mejor que había para las preñadas. Caminaba por las calles empedradas, soñándose princesa, contoneando las caderas, segura como estaba de que se casaría con un galán que la sacaría del pueblo y la llevaría a la ciudad a vivir como una reina. Adoración solo salía para ir a misa. Y cuando su padre y hermanos tenían el Tajo cerca, que les llevaba la comida recién hecha al campal. Eso sí, si el día estaba soleado, siempre se acompañaba de una sombrilla para no perder la blancura de su piel. Su hermano Lorenzo, que era de buen comer, era el que más agradecía aquellas visitas. Las mañanas berzocaniegas transcurrían con el ajetreo tradicional. Mujeres de acá para allá, de la mercería de ultramarinos, de la botica al lavadero. Las más jóvenes acudían a por agua a la fuente, aprovechando el momento para compartir confidencias y dejarse ver por si volvía del campo el zagal que las pretendía. La salida de los más pequeños de la escuela indicaba que era la hora de ir a comer. El pequeño Luis, que siempre iba cantando, era el último en llegar a su casa, porque las vecinas lo paraban aquí y allá para oírlo cantar. Al caer la tarde, los hombres volvían a sus casas. Los talleres de los hermanos Sánchez era parada obligada a la vuelta del campo. Adrián, el herrero, y Victoriano, el guarnicionero, revisaban las caballerías y reparaban los apeos. Victoriano era el único de los hermanos que no había aprendido a leer ni a escribir, por mucho que sus padres se habían empeñado en que aprovechara la escuela. Pero con el cuero era un virtuoso. No había colleras, ranzales, yuntas ni cinchas como las que se fraguaban en sus manos, repujadas como si en lugar de útiles de labranza estuvieran destinadas a ser objetos de exposición. El menor de los hermanos Sánchez, Benjamín, siempre apuraba la jornada. Tenía fama de hacer los cabalillos más rectos que nadie
Más de alguna apuesta había ganado algún forastero por ello. Mientras que los hombres refrescaban el gaznate en el bar, él, montado en su mula, se dirigía a su casa dando un rodeo por las calles del pueblo para pasar por delante de la casa de adoración. Ella, que lo sabía, se pasaba la tarde sentada en el pollete de piedra del interior del ventanal de su alcoba, leyendo o bordando, esperando oír el tintinar de los cascabeles de la pollera de la mula de Benjamín. Apenas se cruzaban una tímida mirada, pero sus corazones convertían aquel silencio en las más bellas palabras de amor. Bueno, va un poquito en la línea de María también, pero con un poquito, una familia más humilde aún. Una vez fuimos a segar trigo a la cortina, donde la encina, junto al regajo Ramos. Estábamos Asten, el abuelo y yo. Pasó una señora de Medinilla y por decirnos algo dijo: muchacha, que te vas a cortar con la hoz. Nada más decirlo va Asten y se hace un corte en el dedo meñique. Cao en la mar, dijo el abuelo, vete a casa que te lo curen. La limpiamos con agua del botijo, se lo cubrió con el moquero y la mandó a casa. Al llegar a la Peña Caballera, Asten alcanzó a la señora. Muchacha, pero ¿cómo te vienes? Y al verla añadió: ay, por mi culpa, ¿para qué te habré dicho nada? Y preocupada la acompañó. El médico estaba lejos y no existía la carretera, era un camino de tierra. Luego se lo curaron y le sanó. Otra vez fuimos a segar el heno al prado del regajo Ramos con la guadaña, el abuelo, la abuela, Polis, Asten y yo. Lo recogimos y lo cargamos en el carro que iba tirado por la yunta. Asten y yo nos quedamos para atrás para montar en el burro. Y le dije a Polis: primero nosotras y luego tú. Pero él no quería, y cuando estábamos arriba, el burro se espantó por algo que le hizo Polis, que también se asustó. Yo me dejé caer hacia un lado por miedo y tiré a Asten, y a punto estuvimos de darnos un golpe con la pared de la finca. Me hice daño en un costado, quedamos un poco magulladas, y el burro echó a correr, y Polis, asustado, se quedó atrás. Los abuelos vieron como el burro les alcanzaba, y volvieron hacia atrás. Al vernos, les contamos lo que había pasado. Luego, como estábamos enfadados, subimos todo el camino a pie, dudando de si montar o no en el burro. Los abuelos iban con el carro más rápido por delante, para descargarlo y cerrarlo en el portal. Llegamos a casa muy cansados y con mucha hambre, pero había que meter el heno en el portal. Teníamos 11, 12 y 13 años. A mí me daba mucha alergia y no paraba de estornudar, picaba mucho. Yo era la encargada de pisar la hierba en el sobrado. El hambre. La mejor tajada era para el padre, luego para el hijo mayor, la tercera para la madre y la cuarta para las niñas. ¿Tienes hambre? Pues come pan y pan. De eso sí te puedes tupir. A veces un cachino de queso o con suerte tortilla, si conseguías meter la mano, pues era para los mayores. Era de mala educación que los niños comieran los primeros. El queso en general era para el jornalero que había ido a trabajar. Tengo hambre, pues come pan. Quiero leche, no, que hay que venderla. Mete el dedo y chupa un poco la nata. Al ordeñar nos dejaban sorber la espuma y nos daba la tos. A veces venían vendiendo plátanos, pero solo era para los mayores. Cambiábamos las patatas por plátanos cuando estábamos enfermos. Los huevos fritos o cocidos eran para Luisa, que estaba enferma. ¿Me dejas mojar un poco de pan en la yema? Bueno, vale. ¿Me dejas probar tu calcio? Bueno, pero con la punta de la cuchara. A los niños nos gustaba estar con el abuelo Agustín. Bueno, esto no lo voy a leer. Asten era la pastorcilla de ovejas y la más cizañera. Siempre me pegaba de chica. Yo lloraba, pero no me atrevía a pegarla. Yo agarraba las manos también de la abuela para que no nos diera manotazos cuando discutíamos. Yo iba con las vacas. Luisa estaba enferma y colaboraba con todos, pero estaba más en casa con los padres. Yo llevaba en una taleguilla un trozo de pan y un chorizo para la tarde. Echaba en falta un libro. Lo buscaba en casa, pero no lo había. Bueno, en realidad había algunos. Uno muy grande y otros pequeños, pero escondidos y guardados en la fragua. No me dejaban tocarlos. Un día me pilló el abuelo rebuscando por las estanterías y llegué a ver una pequeña libreta. La hojeé y era un diario. En ese momento me pilló el abuelo y me echó de allí. Niña, deja eso y no entres más aquí. Era muy cuidadoso con sus cosas. Así que me llevaba a un costurero para hacer una servilleta vainica o a punto de cruz. Y una vez pude leer un libro mientras estaba cuidando las vacas. En verano me levantaba y me iba en ayunas con un trozo de pan con las 5 vacas. Regresaba a las 10 de la mañana cuando empezaba el calor. Desfallecida, volvía para que las unieran. Y entonces la abuela Rosa preparaba patatas revueltas y se me pasaba el hambre.
Comíamos mejor en invierno, aunque en verano trabajábamos más. Se asaban cebollas y una patata para merendar. Siempre lo proponía el abuelo. Y castañas, aunque no me gustaban mucho. Teníamos gallinas y la zorra mató 8. Y no teníamos huevos, ni trigo, que era para el pan. Y no teníamos huevos, ni trigo, que era para el pan. Que les gustaban las gallinas más que la cebada. Con esta también ponían menos huevos. Se vendían para comprar medias de lana o algodón en invierno, o un retal o un pañuelo para la cabeza. Y el abuelo Agustín, como trabajaba en la fragua, salía a coger un huevo. Y como le reñía a la abuela, lo hacía a escondidas y se lo comía crudo. Lo cachaba y a la boca. Me daba pena. Se guardaban para el jornalero o para el cura, que iba los domingos. A este, la abuela le daba el huevo para desayunar. Se le tenía miedo y con su jeta decía, no, déjalo para los niños. Pero inmediatamente añadía, bueno, Dios se lo pagará. Y él se lo comía. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya se terminaba el año. Parecía una inocentada. Está amaneciendo el día. La calle se iluminaba. A lomos de 4 borricos, en el pueblo se adentraban. Escoltados por los guardias, a la plaza los llevaban. Sienten el miedo en el cuerpo, ya las piernas les temblaban. Cuando vieron ante sus ojos que el patíbulo esperaba, ya no servían los llantos, súplicas nadie escuchaba. Las sogas ya preparadas de cada palo colgaban. Ya las sentían en su cuello, la presión ya le anotaban. ¿Puedes terminar? No podían tragar saliva, el terror los paralizaba. Nadie podía salvarles, la sentencia escrita estaba. Habían cometido un crimen, 7 muertes les culpaban. Con las hachas afiladas y la mirada perdida, se adentraron en la casa. Fulgencio, Díaz y Dolores, dormidos, ya se encontraban. 2 certeros y secos golpes con su vida terminaban. Luego en los otros cuartos, Trinidad, Providencia, Consolación, Ana y el pequeño José, la vida también segaban. Todos los cuerpos sin vida al día siguiente encontraban. Detenidos los culpables, sus crímenes confesaban. 6.000 reales fue la causa que la vida les costara. Cuelgan sus cuerpos inertes, las familias desterradas. Este fue el macabro crimen, el crimen de Berzocana. Berzocana, 27 de diciembre de 1879. Este relato es de Juan. Bien. Bravo.